En el Evangelio de hoy, queridos hermanos, encontramos a Jesús que predicándole a la muchedumbre y a sus discípulos, alguien viene y le avisa que su madre y sus hermanos están fuera y quieren verlo. Jesús dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre, y señala a sus discípulos. Este pasaje, muchos que seguramente lo hemos escuchado y sabemos que es un texto que se ha presentado en muchas ocasiones para polémica y para tergiversar el verdadero sentido de la palabra. Desde una línea protestante evangélica se utiliza este texto para decir entonces que María tuvo más hijos, que Jesús no es el unigénito hijo de María, porque se habla de la madre y los hermanos de Jesús. Hay que precisar, queridos hermanos, que leyendo el texto con atención y cuidado, pues se entiende de antemano que el término hermanos en este evangelio tiene un significado simbólico, espiritual. Jesús se está refiriendo a todos los discípulos que lo escuchan, creyendo que no son solamente los 12. Es la gente, un gran grupo de personas que lo escuchan. A ellos se refiere Jesús y los llama hermanos. En segundo lugar, hay que precisar entonces que esta palabra hermanos, del griego adelphos, en el Antiguo Testamento, en primer lugar, simboliza o significa los hermanos de sangre, como nosotros lo utilizamos normalmente. Pero en el hebreo tiene un significado mucho más amplio. Es la palabra que se utiliza para designar a familiares cercanos, como primos. Por ejemplo, encontramos en el libro del Génesis, cuando Abraham se encuentra con Lot, lo llama hermano. Y nosotros sabemos por textos anteriores que Lot era sobrino de Abraham. ¿Por qué lo llama entonces hermano utilizando ese término? Porque es una manera de designar también a una persona cercana. Incluso nosotros en el contexto eclesial utilizamos la palabra hermano para llamar a los miembros de una misma comunidad parroquial, una comunidad cristiana, o a una persona cercana. Entre amigos nosotros solemos utilizar la palabra hermano, y no porque sea hermano de sangre. Es una palabra cercana, familiar, de confianza para personas amigas y cercanas. María entonces no tuvo más hijos. La doctrina de la Iglesia Católica nos sostiene que Jesús es el unigénito y el primogénito, el único hijo de María. Y realmente el tema central de esta reflexión es apuntar a que Cristo quiere instaurar una nueva familia, la familia de los creyentes, la familia de los discípulos. Y los discípulos, conforme a este evangelio, a esta palabra, son no solo aquellos los que confiesan a Cristo, los que dicen creer en Cristo, los que hablan de Cristo, sino los que hacen la voluntad de Cristo, la voluntad del Padre. Esto es muy importante precisarlo, queridos hermanos, porque a veces nosotros pensamos que somos discípulos solo con decir creo en Cristo, o porque voy a misa, o porque hago una oración. No, se es discípulo desde el Evangelio de Mateo cumpliendo la voluntad del Padre, es decir, obedeciendo, sometiéndose al querer de Dios. Sabemos que no es fácil, no es fácil. Para todos es más fácil solo creer, solo confesar, solo orar de vez en cuando, y es muy difícil someter nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento al querer y a la voluntad de Dios. Pero ese es el reto, es la tarea que el Señor nos deja en este día. Y es la pregunta que podríamos hacernos: ¿qué tanto de lo que tú y yo hacemos y obramos es en verdad conforme al querer de Dios? Dios te bendiga. Feliz día.